¿Reconocéis esta escena? Todos la hemos visto, pero no tanta gente sabe de dónde proviene. La escena es un fragmento de la película Psicosis, una de las obras más reconocidas de Alfred Hitchcock, un director, guionista y productor de cine nacido en Londres. Hitchcock es considerado uno de los directores más importantes de la historia del cine. Gran maestro del suspense, tomó inspiración del expresionismo alemán y del cine mudo, y desarrolló una forma de montaje fílmico. En sus películas empleaba encuadres que conseguían generar miedo, empatía, ansiedad. Reconocido por muchos como el mejor director de la historia, hoy hablaremos sobre Alfred Hitchcock. Hasta los años 30 el cine se había centrado en Estados Unidos, pero la llegada del director británico revolucionaría ese mundo, marcando así la historia con una huella imborrable. Hitchcock destacó por su innovación con la cámara, la narrativa y la forma de mantener al espectador pegado a la pantalla, incluso con las historias más simples. La importancia que le dio a la narrativa visual lo convirtió en el gran creador de imágenes del siglo XX. A priori, entender a un director tan grande como él puede parecer una tarea complicada, pero hay un par de claves que nos facilitan las cosas. Punto de vista. Uno de los recursos más fáciles de ver en sus películas es la cámara como si fuese la mirada de uno de los personajes. Esto crea un efecto que permite al espectador integrarse en la escena. Miedo, suspense y sorpresa. Uno de sus mayores logros fue el dominio que consiguió sobre el miedo, la sorpresa y el suspense. Él creía que el miedo se esconde en lugares comunes y que era distinto de la sorpresa. Así que construía sus atmósferas a través del suspense, generando miedo en el proceso para terminar con una sorpresa. Te avisa con tiempo y de manera constante. Un ejemplo de esto lo tenemos en La Soga. No hay misterio. Sabes quiénes son los asesinos desde el minuto 1. Sabes que el cadáver está en la misma habitación. Pero tienes miedo de que abran el arcón. Primeros planos. Pese a ser un recurso muy común en sus películas, por su capacidad para mostrar las expresiones de los actores, Hitchcock los convierte en un elemento dramático más. Vuelve a usarlos para construir ese sentimiento de ¿qué pasará? Orden inverso de los planos. Al comienzo de una película, muchos directores empiezan con un plano general, pasan a un plano entero, uno medio, así hasta llegar a un primer plano. Pero Hitchcock tuvo una idea. Si invertía el orden, generaba una incertidumbre en el espectador desde los primeros frames de la película. Lo que distingue a Hitchcock de otros directores y lo convierte en uno de los grandes maestros del cine es su capacidad para controlar la escena. Logra que veas la película como él quiere, y además tenía la habilidad de crear películas atemporales. Muy pocos han conseguido controlar la pantalla y jugar con la mente del espectador como él. Su aportación al mundo del cine lo vuelve una de las personas más importantes del siglo XX y lo ha convertido en una de las grandes figuras del cine.